Raymond Michael Mancini nació el 4 de marzo del año 1961. Ex boxeador estadounidense, más conocido como Ray Boom Boom Mancini. Compitió desde el año 1979 hasta el 1992. Ocupó el título de peso ligero de la AMB desde el año 1982 hasta 1984. Hijo de un boxeador, de quien heredó no solo su inclinación hacia los guantes, sino también su apodo. Su padre, el veterano boxeador Lenny Bom Bom Mancini. El 18 de octubre de 1979 hizo su debut profesional al derrotar a Phil Bowen con un knockout en el primer round. Su estilo de golpes de torbellino llamó mucho la atención de las cadenas de televisión estadounidenses y se convirtió en uno de los preferidos de la programación deportiva. Sin embargo, si bien al principio se le conocía como Bom Bom, como a su padre, con el correr de las peleas se le comenzó a conocer como el Rocky de la vida real. Imagínate tú la clase de peleador de la que estamos hablando. En la otra esquina, Duk Koo Kim nació el 8 de enero del año 1955 en Corea. Fue el menor de 5 hermanos y su padre murió cuando Duk Koo tenía 2 años. Creció en la pobreza y debió de trabajar desde lustrabotas hasta guía turístico. Empezó a practicar boxeo con 21 años en 1976. Luego de obtener un récord de 29 peleas ganadas por 9 derrotas, se convirtió en profesional con apenas 23 años en el año 78. Su marca como profesional pasó a ser de 12 victorias con 6 knockouts, una derrota y un empate, lo que lo llevaron a combatir por el título continental. El 28 de febrero de 1978 ganó por decisión unánime a su compatriota Hwang Min Kim y obtuvo el título de Oriente y el Pacífico de los pesos ligeros de la Federación Internacional de Boxeo. Defendió ese logro en 4 ocasiones, lo que le abrió las puertas a Estados Unidos y retar al campeón mundial. Kim nunca había peleado fuera de Asia ni se habría enfrentado a un occidental antes. El 13 de noviembre de 1982 tendría la oportunidad de su vida en la que sería, sin ningún tipo de dudas, la pelea más importante de su carrera. Se enfrentaría ahora al Rocky de la vida real. Se enfrentaría a Ray Mancini en el Caesars Palace de Las Vegas por el campeonato mundial, que en ese momento se encontraba en manos de la estadounidense. Todo estaba listo para aquel combate del 12 de noviembre del año 1982 en Las Vegas. El predio contaba con una capacidad para 10.000 personas sentadas, las cuales serían testigos de quién iba a ser el campeón de la categoría ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Sin embargo, terminaron siendo espectadores de algo mucho más espectacular negativamente. El estadounidense Mancini, de 21 años en ese entonces, estaba listo para volver a defender el título que tanto había anhelado conseguir. Un luchador excepcional, rápido, potente y determinante. El surcoreano, Duk Koo Kim, 2 años más grande, con 23. Su característica principal, la resistencia. Después de derrotar a Arturo Frías en una brutal pelea que duró un round en mayo de 1982, Mancini conquistó la división de peso ligero de la AMB, un sueño que no había podido cumplir su padre Lenny, producto de las lesiones que le dejó la Segunda Guerra Mundial. En julio del mismo año, retuvo el título frente al venezolano Ernesto España y llegaba de la mejor forma a ese 12 de noviembre de 1982. En el otro continente, atravesando el Pacífico, el asiático se despedía de su madre, Sun Myo-yang, y de su prometida, Yeon Mi Lee, debajo de las puertas del embarque del aeropuerto de Corea. Antes de viajar por primera vez a los Estados Unidos, Gi-dea, como lo llamaban, acarició el vientre de su mujer que estaba esperando un hijo. Él sabía que esa pelea iba a ser trascendental en su vida y fue por ello que se entrenó como nunca antes lo habría hecho.
Esta es mi última oportunidad. No volveré a menos que gane. Mis opciones son ganar o morir. Esto fue lo que le dijo el nacido en Seúl a su íntimo amigo Bong Mi-yang antes de subir al avión. El surcoreano se había preparado física y sobre todo mentalmente para esta tarde de noviembre. Antes del combate, Royce Fuhr, periodista de Las Vegas Review Journal, lo visitó y le llamó la atención unos caracteres escritos sobre la lámpara que tenía el luchador al costado de su cama. La lámpara decía: vive o muere. Con esa convicción, Duk Koo-kim se presentó en el cuadrilátero que habría preparado el Caesar Palace. En la otra esquina lo esperaba el campeón de peso ligero de la AMB, quien era el favorito de los fanáticos y contaba con el apoyo de las cadenas televisivas que transmitió el combate. Tras las presentaciones de ambos, Richard Green, el árbitro de la pelea, marcó el inicio de los primeros 15 rounds. El asiático de pantalones amarillos, contra todas las expectativas, atacó primero y con el correr de los minutos se fue emparejando el asalto. A medida que pasaban los rounds, era como de esperarse que Mancini comenzara a imponerse poco a poco. Sin embargo, con cada golpe que recibía Kim parecía hacerlo más resistente, a tal punto que el entrenador y manager de Raymond quedaron sorprendidos por el físico del rival, el cual nada lo hacía retroceder. La campana del 10º round se hizo escuchar y desde la esquina del norteamericano, el asistente Chuck Fagar exclama a voz tendida: «¡Tenemos que matar a este tipo para pararlo!». Esto debido a la entereza que mostraba el asiático, pese a ser víctima de la innúmero cantidad de golpes recibido por el local. Ante la ovación del público, que no podía creer lo que estaba sucediendo, se avecinaba el 14º asalto. En Corea, su esposa, Young Mi-lin, quien sufría por tener un marido boxeador y se negaba a ver la pelea, intentó prender la televisión, pero no lo logró por un desperfecto técnico. 19 segundos después del asalto número 14, llegó el final. Duk Koo-kim besaba la lona tras recibir 2 ganchos de izquierda y un brutal derechazo. Fiel a sus virtudes y con evidentes signos de mareo, volvió a levantarse, pero el árbitro le impidió continuar. Mientras Mancini festejaba una de las victorias más difíciles de su carrera y la defensa del título con los fanáticos y familiares, el incansable oponente era retirado inconsciente en una camilla hacia el hospital Desert Spring. Duk Koo-kim no presentaba funciones cerebrales. Una tomografía computarizada reveló un hematoma subdural y un coágulo de sangre en el lado derecho del cerebro, suficiente como para llenar 3 o 4 onzas, aseguró el doctor Looney Hammargreen, presente allí. Se llevó a cabo una operación que duró más de 2 horas y medias. Gidea habría entrado rápidamente en coma. Young Mi-lee, embarazada, tuvo que quedarse en Corea. Su madre, en cambio, al día siguiente de la pelea, viaja a los Estados Unidos solo para confirmar la terrible lesión cerebral irreversible que padecía su hijo. Al 4º día, el 17 de noviembre, aconsejada por los médicos allí presentes, ella pide y aprueba para que desconecten a su hijo de los aparatos que lo mantenían con vida. 3 veces más tarde, adolorida por la situación y no conforme por la decisión tomada y la aprobación de desconectarlo, ella misma se quita la vida, se suicida bebiendo una botella de pesticida. Pasaron los días, pasaron los meses, 4 en total, hasta que el knockout se cobró a la tercera y última víctima. Él era Richard Green, el árbitro de Luisiana, que supo impartir justicia en peleas legendarias, como por ejemplo la de Muhammad Ali versus Larry Holmes. El 1 de julio de 1983, el referee de en ese entonces 46 años fue hallado muerto en su casa en Las Vegas con un disparo en la cabeza que él mismo se habría infringido. A raíz de la terrible tragedia, el Consejo Mundial de Boxeo tomó ciertas medidas e impulsó una nueva reforma en el estatuto. Los asaltos de un combate por el campeonato se bajarían de 15 a 12.
Se introdujo el conteo de 8 segundos y los luchadores se sometieron a pruebas médicas mucho más estrictas. Por su parte, la cadena CBS canceló las transmisiones de boxeo después de sentirse responsable de haber difundido en televisión nacional la muerte tan trágica de un luchador. Ray Mancini tampoco volvió a ser el mismo. La culpa lo carcomió y sucumbió en la depresión por tiempo. Perdió arreglos con los patrocinadores y su carrera se le hizo cuesta arriba. Hubo momentos en que Kim vino a mis sueños. En uno de ellos, recuerdo que nos dimos la mano, nos abrazamos y se fue. No sé si fue que yo, de pensarlo tanto, finalmente vino a mí, o si en realidad él vino para despedirse y descansar, recordaba años más tarde. Ji-Wang nació 7 meses después de la pelea, el hijo de Kim, pero no fue hasta que cumplió 29 años que vio el combate por completo. En el año 2011 conoce personalmente al hombre que habría sido el causante de la muerte de su padre. Este encuentro fue producto de la organización de la productora de la película The Good Song, una película que narra la historia de este boxeador. Este encuentro hace que el coreano liberara de culpa al Rocky de la vida real. En este encuentro, él mismo le dijo, si todavía se siente culpable por la lucha del pasado, si aún le molesta y lo hace sentir inseguro, ya que pasó lo que tendría que pasar. Si entras en mi tienda online elfarraon.com, encontrarás todo sobre mis planes personalizados. Pero durante este mes, he puesto como promoción de lanzamiento un plan basado en la dieta de Bruce Lee. Sí, si compras ese plan, que solo por este mes te trae un costo de $7, voy a enviarte en PDF a tu WhatsApp o a tu mail la dieta exacta que utilizaba Bruce Lee en el día a día.